Mira, no solo los candidatos, yo creo que la convocatoria para hablar de seguridad alimentaria y nutricional no por gusto ha ido avanzando a una estrategia de gobernanza, es decir, no solo los candidatos presidenciales en su ejercicio de oferta o de propuesta a la ciudadanía para poder estar en el máximo cargo de país, sino que también desde un ejercicio de cooperación, diálogo, conversación sobre un tema tan fundamental como es la alimentación. Y la alimentación percibida y construida como un ejercicio incluso de apropiación cultural y de acceso permanente, accesible en todo el momento, para no tener estas grandes crisis que impactan definitivamente en las familias salvadoreñas. Colocar sobre la mesa el tema de seguridad alimentaria y nutricional nos habla de unir otros tantos temas, por ejemplo, trabajo digno, educación, entre otros tantos. No podemos hablar de seguridad alimentaria y nutricional si no entendemos que más del 35-40% de la población económicamente activa de este país se dedica a comercio, industrias y servicios, es decir, dependen de su salario mensual, de su ingreso mensual. Ustedes ahora mismo haciendo entrevista, ustedes frente a una cámara, también perciben su salario y de eso compran alimentos. Eso es lo que hace la mayoría de población salvadoreña, no es productora. Entonces, hablar de producción nacional requiere tiempos, espacios, planificación, inversión y decisiones. Si la decisión de un país no es irse como para fortalecer el rubro agrícola, entonces debes de tener una serie de medidas que a través de industria, comercio y servicio te permita potenciar y permitir una alimentación adecuada, segura, de fácil acceso. Porque si no nos pasamos hablando eternamente del tema agrícola cuando eso requiere sus tiempos. Necesitas preparar a la gente, necesitas un porcentaje de población dedicado a la producción agrícola, necesitas hacer los virajes, presupuestos del caso para que entonces sea la producción agrícola la que suficientemente alimente a un país. Entonces, ¿qué invita esto? En las agendas políticas, digamos, saber que el centro de atención es la población salvadoreña. Uno, porque pueden existir leyes, reglamentos que lo que hagan sea de alguna forma beneficiar a las grandes empresas. Eso es lo que hemos tenido también por muchos años, ¿no? Por otra parte, avanzar hacia comprender que la alimentación debe de ser desde la cooperación entre los países. O sea, hablar, por ejemplo, de un proceso de cooperación entre los países de Centroamérica y el Caribe, como bien se agotó en la cumbre de Palenque, es fundamental. Entonces, en este entendido, creo que es muy importante saber que esta cooperación entre países en este momento histórico del mundo es fundamental. Y finalmente, el tema de las remesas, que ha sido una de las grandes deudas eternas. Las remesas como un insumo suficiente para garantizar seguridad alimentaria y nutricional, pero también desde un ejercicio de cooperación o codesarrollo, debe de irse pensando hacia esa estructura, como socialmente también las remesas nos cuentan. Encuestas como la de la Universidad Francisco Gavidia que salió hace algunos meses señalaban que los salvadoreños han dejado de comer un tiempo o han reducido sus raciones de comida. Siempre hacen tres, pero mucho menores. ¿En qué situación nos pone eso? Mira, es curioso que digamos eso porque el salvadoreño y la salvadoreña, desde lo cultural, tampoco es que le sea profundamente emblemático frente a otros fenómenos el saltear comida. El hambre en El Salvador ha sido una constante y esta constante también hace que culturalmente incluso hoy no hubo, ¿verdad? Hoy no tuve, mañana quizás. Entonces, tiene que ver incluso con la construcción personal desde la dignidad que debemos de tener y de ostentar, ¿no? Saber que es un derecho, para empezar. Y por otra parte, saber que está bien que se hayan atajado otros problemas a nivel nacional, pero nos faltan otros tantos que tenemos a la par. Uno de esos es la alimentación. Y en algún momento, como decía anteriormente en la entrevista, o sea, ustedes recordarán también esta frase de con Duarte aunque no me arte, ¿verdad? Bueno, vos estás bastante jovencita, pero preguntarle, pero había un presidente que se llamaba Duarte, y entonces la gente decía eso, con Duarte aunque no me arte. Entonces, el ideario salvadoreño está construido también un poco desde ahí, ¿verdad? Hoy no puedo comprar, incluso, vaya, hoy no voy a comprar arroz, pero voy a recargar el celular todo el mes. O sea, así es como está construido el perfil. O
este mes voy a comprar un poquito menos porque quizás la cuota del televisor último modelo que compré el mes pasado me quita más de mi presupuesto. Eso es pura educación para consumidoras y consumidores en un mundo globalizado que también nos ha convertido en consumistas desmedidos y que nos hace quitar el foco de atención incluso en nuestra propia dignidad. Naida, para finalizar, en la gestión actual de ese gobierno han pasado 4 ya ministros de Agricultura. Cada uno, los analistas señalan de que llegan con un mega plan de reactivación, pero que esos planes no se ven en ningún momento, no se terminan de activar. Acabamos de pasar una crisis por la situación de Guatemala y pasando esta crisis, pues aún no hay un plan que intente paliar si esto vuelve a suceder. ¿Qué es lo que se debe atender, por lo menos en estos últimos meses, antes de que se den ya las elecciones y haya pues, una posible reelección o un cambio en la silla presidencial? Como decía anteriormente, es decir, obviamente ese tipo de acciones y expresiones tangibles colocan de primera mano para comprender que no es la prioridad la reactivación del agro. No es primer gobierno en donde no es su prioridad, ¿verdad? O sea, creo que el tiempo esto de los monocultivos, en donde sí era prioridad porque había intereses empresariales puros, claros y duros, ahí se mezclaron todas las políticas públicas para reactivar el agro, que la gente pudiera producir en beneficio de pequeños grupos de poder. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que hay un cambio de matriz productiva desde hace muchos años que no queremos asumir. En colectivo, o sea, de manera individual y tomadores de decisiones hace años, sí estaban conscientes que el cambio de matriz productiva era para beneficio de pequeños grupos empresariales igual. O sea, esta ha sido una constante en el país. Entonces, hacia donde debemos poner atención es, si tienes 4 o 5 ministros y no está siendo tu prioridad la agricultura, y dejamos de hablar desde la nostalgia de que el agro y no sé qué, entonces pongamos atención y pidamos entonces dignificación al mayor reto en la matriz productiva del país. O sea, tenemos comercio, servicios, hoteles como el top. Ponga la atención ahí, que la gente gane mejor, reajuste los salarios mínimos, tenga una vigilancia de precios y tenga toda una contención vinculada a los procesos de importación que le permitan la comida en la mesa a la hora. Ese es el gran desafío, porque esa es la realidad que tenemos. Ya paralelamente, si la decisión de política pública es fortalecer el agro como tal, requerirá de toda una inversión, de todo un replanteamiento que permita dialogar a los ministerios con la visión presidencial y decir, ok, no va a ser un ministro tratando de reactivar el agro cuando al presidente no le interesa. Eso es muy importante también de colocar.